¿Sabías que la ciudad donde nació la independencia estadounidense fue alguna vez una península diminuta controlada por soldados británicos que disparaban contra sus propios ciudadanos? Hoy vamos a caminar por el Boston de los 1700, reconstruido con inteligencia artificial. Y lo que descubrirás cambiará tu perspectiva sobre la Revolución Americana. Porque esta ciudad no era el símbolo de libertad que te enseñaron en la escuela. Era una prisión al aire libre, vigilada, tensa y a punto de explotar. En los próximos minutos verás cómo era realmente vivir en Boston cuando las tropas británicas patrullaban cada esquina, cuando un impuesto sobre el té desató una rebelión y cuando un evento sangriento en una calle nevada cambió el curso de la historia mundial. Pero los detalles exactos de esa noche los revelaré más adelante. Primero, necesitas entender algo crucial. El Boston de los 1700 no era técnicamente una isla, pero casi. Estaba conectado al continente por una franja de tierra tan estrecha que podía inundarse con la marea alta. Y esa geografía explica por qué Boston se convirtió en una trampa tanto para los colonos como para los británicos. Pero vamos por partes. En 1700, Boston tenía apenas 7.000 habitantes. Para 1775, había crecido a 16.000. Era la tercera ciudad más grande de las colonias, después de Filadelfia y Nueva York. Pero comparada con el Boston actual de más de 650.000 habitantes, era una aldea. La ciudad entera cabía en lo que hoy es el downtown. Back Bay no existía, era literalmente una bahía. South End estaba bajo agua. Beacon Hill era 3 colinas separadas que fueron niveladas para crear terreno plano. Boston, en los 1700, era un laberinto de calles estrechas y sinuosas que seguían antiguos senderos de vacas. No había planificación urbana, no había cuadrícula, solo caos orgánico. Las calles tenían nombres como Corn Hill, Milk Street o Pudding Lane, nombres que revelaban qué se vendía o hacía en cada lugar. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Boston, en los 1700, era más británico que muchas ciudades de Inglaterra. Arquitectura georgiana, leyes británicas, costumbres británicas, té británico en cada casa. Los bostonianos se consideraban ingleses, súbditos leales de la corona, hasta que dejaron de serlo. Pero hay algo todavía más tenso en esta ciudad, algo que los bostonianos sentían cada vez que veían un uniforme rojo en sus calles. Y tiene que ver con una ocupación militar que nadie pidió. Llegaremos a eso. Primero hablemos de la arquitectura. Las casas eran principalmente de madera, con revestimiento de tablillas, pintadas en colores oscuros, rojo óxido, marrón, gris, tejados inclinados para que la nieve resbalara, ventanas pequeñas con postigos para conservar el calor. El edificio más emblemático era el Old State House, la sede del gobierno colonial. Desde su balcón se leían las proclamaciones reales, y desde ese mismo balcón, años después, se leería la Declaración de Independencia. No había edificios de más de 3 pisos, no había acero, no había electricidad, no había agua corriente. Cada casa tenía su propio pozo, o dependía de pozos comunitarios. Y esos pozos frecuentemente estaban contaminados por las letrinas cercanas, causando brotes constantes de disentería y cólera. Las chimeneas eran masivas, porque los inviernos de Nueva Inglaterra eran despiadados. Temperaturas bajo cero, nieve acumulada hasta el segundo piso, el puerto congelado durante meses. Y aquí es donde la historia comienza a volverse peligrosa, porque en 1768 algo cambió drásticamente en Boston. 4.000 soldados británicos desembarcaron en el puerto y ocuparon la ciudad. 4.000 soldados en una ciudad de apenas 16.000 habitantes. 1 de cada 4 personas que veías en la calle era un casaca roja armado. Acampaban en Boston Common, requisaban edificios para cuarteles, patrullaban las calles día y noche, y los colonos tenían que alimentarlos, alojarlos y tolerarlos. Pero antes de llegar a por qué esto terminó en tragedia, necesitas ver el puerto. El puerto de Boston era el corazón económico de la ciudad. Muelles de madera, almacenes de ladrillo, barcos mercantes de 3 mástiles trayendo ron del Caribe, melaza de las Indias Occidentales, manufacturas de Inglaterra.
pero también era el centro del contrabando. Los bostonianos evadían los impuestos británicos importando ilegalmente té holandés, azúcar francesa, vino español. El contrabando no era visto como crimen, era visto como resistencia. Y los británicos lo sabían. Por eso enviaron aduaneros, inspectores y eventualmente soldados. ¿Recuerdas la ocupación militar que mencioné? Todo comenzó con impuestos. El Stamp Act de 1765 exigía que todos los documentos legales, periódicos, incluso naipes, llevaran un sello fiscal británico. Los bostonianos enloquecieron. Turbas atacaron las casas de los recaudadores de impuestos, quemaron efigies, destruyeron propiedades. Los británicos derogaron el Stamp Act, pero lo reemplazaron con los Townshend Acts, que grababan el vidrio, el plomo, el papel y, lo más infame, el té. Boston hervía de rabia. Y entonces, en una noche fría de marzo de 1770, todo explotó. 5 de marzo de 1770, King Street, nieve en el suelo. Un grupo de bostonianos comenzó a hostigar a un guardia británico solitario frente al Custom House. Le gritaban, le arrojaban bolas de nieve, pedazos de hielo, piedras. Llegaron más soldados británicos, 8 en total. Formaron una línea defensiva. La multitud creció, 50 personas, luego 100, gritando, disparen si se atreven, empujando, amenazando. Alguien golpeó a un soldado con un palo. Este cayó, se levantó y su mosquete se disparó. Y entonces todos dispararon. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal. Voy a seguir subiendo contenido como este. 11 bostonianos fueron alcanzados. 5 murieron, incluyendo Crispus Attucks, un marinero mestizo de ascendencia africana y nativa americana, que se convirtió en el primer mártir de la Revolución Americana. La masacre de Boston no fue realmente una masacre según los estándares militares. Fue un incidente de pánico y caos. Pero la propaganda la convirtió en un símbolo. Paul Revere grabó una ilustración famosa mostrando a los británicos disparando ordenadamente contra civiles indefensos. No fue así como sucedió, pero la verdad no importaba. Boston quería sangre. Y curiosamente, los soldados británicos fueron defendidos en juicio por John Adams, futuro presidente de Estados Unidos, quien creía en el debido proceso incluso para el enemigo. 6 soldados fueron absueltos, 2 fueron declarados culpables de homicidio involuntario y marcados en el pulgar con hierro al rojo vivo. Pero el daño estaba hecho. Boston y Londres estaban en curso de colisión. Ahora, hablemos del evento que finalmente rompió la relación. Diciembre de 1773, el Boston Tea Party. 3 barcos británicos atracados en Griffin's Wharf, cargados con 342 cofres de té de la Compañía de las Indias Orientales. Té que llevaría el odiado impuesto. El gobernador se negó a que los barcos regresaran a Inglaterra sin descargar. Los hijos de la libertad se negaron a permitir que el té fuera descargado. Punto muerto. Entonces, la noche del 16 de diciembre, entre 100 y 150 hombres disfrazados torpemente como indios Mohawk abordaron los barcos. Durante 3 horas, rompieron cada cofre y arrojaron 45 toneladas de té al puerto. Más de $1 millón en dinero actual. No rompieron nada más, no robaron nada, solo destruyeron el té. Fue protesta, no saqueo. Desobediencia civil elevada a arte. Los británicos respondieron cerrando el puerto de Boston, ocupando la ciudad con más tropas, revocando el autogobierno de Massachusetts. Las leyes intolerables las llamaron los colonos. Boston se convirtió en una ciudad sitiada, alimentos escasos, comercio muerto, tensión extrema. Y entonces, en abril de 1775, todo culminó. Los británicos marcharon hacia Concord para confiscar armas coloniales. Paul Revere cabalgó gritando, «Los casacas rojas vienen». Los Minutemen se reunieron. Lexington, Concord,
Los primeros disparos de la Revolución Americana. La guerra había comenzado. ¿Y cómo vivía la gente común en medio de todo esto? Despertaban al amanecer, trabajaban en oficios, carpinteros, herreros, constructores de barcos, impresores, comerciantes. Las mujeres manejaban las casas, cocinaban sobre fuegos abiertos, hilaban lana, cosían ropa. Los niños trabajaban desde los 7 años. La expectativa de vida era de 35-40 años. La mortalidad infantil era brutal. 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir 5 años. No había anestesia, no había antibióticos. Una infección simple podía matarte. Un parto podía matar a la madre y al bebé. La educación existía, pero principalmente para varones de familias acomodadas. Boston tenía escuelas públicas, algo raro en las colonias. La Latin School, fundada en 1335, todavía existe hoy en día. Y cuando caía la noche, Boston se oscurecía casi completamente. Algunas farolas de aceite de ballena en las calles principales, linternas en mano para quien se atreviera a salir, pero la mayoría permanecía en casa después del anochecer. Las tabernas eran los centros sociales. Green Dragon Tavern, donde se planeó el Tea Party. Bunch of Grapes, Bell in Hand. Ahí los hombres bebían rum, cerveza y sidra, conspiraban, debatían, planeaban la revolución. Y ahora, la parte que estabas esperando. Usando inteligencia artificial, he reconstruido el Boston de los 1700. Mira Faneuil Hall, el mercado y lugar de reuniones. Arquitectura georgiana, techos de cobre, colonos en tricornios comprando pescado y verduras. Aquí está King Street antes de la masacre. Edificios de ladrillo rojo, calles empedradas, soldados británicos formados frente al Custom House. Y el puerto durante el Tea Party. 3 barcos mercantiles iluminados por linternas, cofres de té flotando en la agua oscura. Lo que estás viendo no es romance revolucionario. Es la realidad de una ciudad atrapada entre 2 mundos. Una ciudad que se consideraba británica, pero que no soportaba ser tratada como colonia. Una ciudad que valoraba el orden, pero que estaba dispuesta a iniciar una guerra por principios. El Boston de los 1700 era frío, provinciano, religioso y rebelde, pero también era el lugar donde nacieron ideas que cambiarían el mundo, que los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados, que los impuestos sin representación son tiranía, que la libertad vale más que la seguridad. Cada edificio de ladrillo del Boston actual se construyó sobre fundaciones coloniales. Cada calle empedrada sigue las antiguas rutas de carros de bueyes. Cada bostoniano de hoy camina por las calles donde se dispararon los primeros tiros de una revolución que creó una nación. La ciudad que desafió a un imperio alguna vez era un puerto colonial leal. Si quieres más reconstrucciones históricas con IA, déjame en los comentarios qué ciudad debería recrear a continuación. Y recuerda, las revoluciones no nacen de discursos inspiradores, nacen de impuestos al té, de disparos en calles nevadas y de gente común que decide que ya fue suficiente.